el orden que establecemos será el de empezará Teresa García Azcárate, a continuación vendrá Manuel Vicente Sánchez Elías, en tercer lugar Luis Criado y por último Teófilo Portillo, que está en el ministerio. Pues bien, empieza Teresa ella, que es nacida en París en 1952, hija de exiliado americano, su padre malagueño y su madre de Madrid. Su abuelo, Patricio de Azcárate, fue coronel de la República, exiliado a Francia y antifranquista hasta su muerte. Ya le he comentado que me ha emocionado mucho un pequeño vídeo que tiene en internet sobre la vida de su abuelo, hecho por ella, que me ha parecido precioso y que invito a que lo miréis buscando su nombre en Google, aparecerá ese vídeo. No lo recomiendo. Con 17 años se viene a España y desde el 85 vive en Andalucía. Es doctora ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde entonces ha trabajado en distintos ámbitos relacionados con su profesión y finalmente en la Junta de Andalucía de la Consejería del Medio Ambiente, donde se jubiló hace 5 años. Es miembro activista de Sevilla Laica y ahora también de la plataforma contra las transformaciones de la Iglesia Católica. Se define como atea de toda la vida, es decir, nació atea, no viene a decir. Adelante, Teresa, ya luego iré presentando a los que intervienen. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a Copode por invitarme a compartir con todos vosotros mi experiencia como persona atea. Y muchas gracias a los que estáis aquí. Como indiqué en mi breve currículum, soy atea de nacimiento, es decir, he nacido en una familia en la que la religión no tenía presencia. Mis padres eran, como hemos dicho, republicanos exiliados. Mis padres eran comunistas y eran así. Mi familia materna, voy a hablar, bueno, lo primero que quiero decir es que yo no soy ninguna experta ni en religión ni en ateísmo. Yo soy simplemente una persona atea y lo que pretendo compartiros es mi experiencia de vida como tal. No sé, como soy la primera en intervenir, no sé los demás cómo han planteado su intervención, pero yo lo que pretendo es un poco relataros y compartir esto que es como siendo atea y además atea de nacimiento. Cuando me invitaron a participar, yo dije, bueno, yo no creo que sea la persona indicada porque yo no he tenido crisis de fe ni he tenido todos estos debates internos que me imagino que una persona educada en la religión y que llega atea, pues vive. Yo no he pasado por esos procesos, pero bueno, me insistieron y aquí estoy. Bien, mi familia materna, Azcárate, es una familia liberal de generaciones en España. El tío abuelo de mi madre fue fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Entonces, mis abuelos, por ejemplo, lo cuento porque tenemos que saber que en España existía una burguesía, mi familia era burguesa, era ambiente de la burguesía, existía una burguesía liberal, una burguesía de libre pensamiento, que fue totalmente barrida de este país. Mi abuelo era socialista, fue exiliado. Por ejemplo, mis abuelos, lo quería contar como significativo, se casaron, eso se hacía en los años, antes de los años 20, mi abuelo en la puerta de la iglesia porque él no era creyente y mi abuela dentro porque sí era creyente. Siempre se contaba en la familia. Mi familia paterna, en cambio, mi padre era una familia de la burguesía agraria también de Álora, en la provincia de Málaga, una familia creyente, como Dios manda, y él de hecho tenía una hermana, yo tenía una tía que era monja,
y él siempre consideró que esa hermana y él eran los que tenían más en común, porque ambos tenían una preocupación, una rebelión, una rebeldía frente a las injusticias sociales que presenciaban desde pequeños en su pueblo, siendo ellos parte de la clase privilegiada, y pues uno optó por el ejercicio de la religión como monja, y él pues como se fue hasta que en la guerra se hizo comunista. Por lo tanto, como digo, yo no he tenido una crisis de fe. Sí, aunque la religión pues, estaba un poco presente en nuestra casa, sí había cierto anticlericalismo. Mi madre era un poco anticlericalismo, que había vivido toda la guerra en España, etc. Sí he tenido nuestro contacto con las creencias, con la historia religiosa, con los dogmas, ha sido a través del arte. Mis padres eran muy aficionados al arte y no había iglesia delante de la cual pasáramos que pudiera hacer interés artístico en la cual no entrábamos. Recuerdo un amigo de la escuela de ingenieros que conocí, que nos hicimos amigos, que hablamos una noche de confesiones, en la cual, por cierto, me contó llorando que la había expulsado de un colegio religioso porque la habían pillado con un cura, o sea, un tema de Bien, y entonces él nunca había salido de España, nunca había venido conmigo y decía que él hizo un viaje de nosotros. Yo y mi padre acompañamos a mi madre en un viaje de trabajo por Holanda, etc. Y él decía que nunca había entrado en tantas iglesias como con estos comunistas. Porque realmente... Bien, por lo tanto me he educado en Francia, en una escuela laica. La religión no ha supuesto ningún problema en la escuela. La única que recuerdo presencia de la religión fue cuando mis compañeras, una parte de mis compañeros, no recuerdo haber estado sola en clase para nada, pero aparecieron un día vestidas de blanco porque habían hecho la comunión y venían a salir. En contraste con la situación que me encontré con mis hijos en España, que eso, la presencia de la religión en la escuela, el hecho de que fueran uno o dos, la discriminación, que yo sentía que mis hijos sufrían al tener que irse de clase por no estar inscritos en la religión católica, fue la que me llevó a acercarme o a militar, en un tiempo en el que no había mucho militar desde mi punto de vista, no seguía yo pues a buscar a Sevilla laica, Andalucía laica y a acercarme y empezar a estar ahí, digamos, como activista, encontrándome con gente con la que compartía pues, los valores son una cosa importante que se dice o que se cuestiona siempre cuando se habla de la enseñanza no religiosa, ¿no? Pues, ¿qué valores son los que yo he aprendido? Pues por una parte creo que ahora la ética comunista, entre comillas, y también todo lo que procedía pues, de la institución libre de enseñanza y todos estos valores. El sentido de la responsabilidad, la necesidad de hacer algo por los demás, el compromiso social, la honradez, el no mentir, en fin, todos estos valores los he aprendido en casa sin que tengan ningún vínculo con la religión, ¿no? A estos valores aprendidos en casa se suman pues, la asignatura que teníamos en la escuela primaria de educación cívica, que nos enseñaban desde a no tirar papeles al suelo hasta ayudar a las personas mayores, etc. Ser atea te facilita la vida, digo yo, en este siguiente apartado. Por ejemplo, para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Todo lo que es la ciencia, la teoría de la evolución, el considerar, el percibir a la especie humana, como últimamente, no sé, leí el libro Sapiens, pues, la especie humana como una especie animal más, una especie animal que ha prevalecido, que ha alcanzado una supremacía, pero somos una especie animal más. Para mí esto me resulta muy difícil de entender pues lo que son los dogmas o las creencias. Yo sé que muchas
conocido a personas creyentes que eso no es lo importante para ellos, ¿no? Es otra cosa. Pero desde luego a mí me facilita la vida el no tener todo ese bagaje religioso para entender la ciencia y entender la expresión humana como una más, ¿no? Creo que somos. Y eso también pues, es un factor a la hora de cómo tomarse la vida, ¿no? Cómo entender la vida, pues también es una cosa que para mí me parece que ayuda. A mí no ha supuesto un factor de crisis, sino al contrario, yo creo, ¿no? La capacidad de disfrutar la vida, de tomar lo bueno y junto con ese compromiso social y esa fraternidad con el resto de la humanidad, ¿no? Sí, lo último punto que quería tocar es ante la muerte, porque es un tema muy importante, que yo recuerdo unos amigos con los que yo trabajaba marroquíes, un tiempo que trabajé en cooperación, que eran unas personas y sabían que mis padres estaban me preguntaban, pero ante la muerte, ¿cómo se enfrentan a la muerte, ¿no? Yo creo, desde mi punto de vista, que el hecho de ser ateo te da una mayor serenidad, o eso pienso, ¿no? No hay esa incertidumbre, sino hay una certeza, y es que después de la muerte no hay nada, ¿no? No hay nada, somos animales, o volvemos al polvo que fuimos, no sé. Y las personas de mi familia con las que he compartido ese acercamiento a la muerte, por ejemplo, un tío mío, mi tío Manolo, pues él tenía muy claro, decía, el sufrimiento no, la muerte, de acuerdo, el sufrimiento no. Lo importante era pues, evitar el sufrimiento. Mi madre también ya falleció y ella afrontaba cuando llegó a los 86 años con ciertos problemas porque se había roto la cadera y tal. O sea, yo no sé si merece la pena. Yo serena, pues había vivido todo lo que tenía que vivir y nada, satisfecho.